Perdonar. Bueno, mientras van cargando la presentación, simplemente quería decir que cuando estaba en Google tuve la oportunidad de asistir a un congreso de televisión de AEDEMO y la verdad es que me encantó. Y siempre dije, güey, ¿cómo es capaz la industria de medios de generar investigación que demuestre el valor que aportan al crecimiento de los negocios? Y siempre pensé que había la necesidad de que hubiera un espacio en el que también digital pudiera demostrar el valor que aportaba dentro de ese contexto, ¿no? Y estar aquí hoy para mí es un placer y un honor, y agradezco mucho al equipo que lo ha montado porque sé el trabajo que lleva y sé que no estáis solamente para hacer esto, sino que estáis haciendo muchas otras cosas. Y además, para mí es un placer porque voy a hablar de un tema que me tiene un poquito obsesionado en estos últimos tiempos, es cómo conseguir optimizar la publicidad digital no solo en base a data, sino también en base a la magia, ¿vale? En mi carrera en Johnson & Johnson, en Google, en Microsoft, siempre he visto que el éxito de una marca se trata en encontrar la combinación de lógica y de magia que nos permita llegar mejor al corazoncito de ese consumidor y persuadirle de que nuestra opción, nuestra propuesta de valor es la mejor, ¿vale? Y en ese sentido, la magia es lo que probablemente hizo que muchos de nosotros nos dedicásemos al marketing. Es la magia de contar historias, de la creatividad, de la imaginación. Y un anuncio como el de Hilltops de Coca-Cola creo que lo ilustra muy bien. La lógica, por otro lado, es todo lo que se asocia a las campañas de medios, a la planificación, a los resultados, a las métricas, a todas aquellas maneras en las que intentamos demostrar el valor que estamos aportando en una campaña y somos capaces de predecir cómo puede impactar al crecimiento de nuestro negocio. La verdad es que hasta hace 10 años la magia dominaba, digamos, en el mundo del marketing. Y realmente para dedicarte al marketing, una de las cosas que se buscaban los perfiles eran perfiles creativos, imaginativos, innovadores. Pero ahora la lógica se ha impuesto. Y los perfiles que se llevan son perfiles mucho más analíticos. Y yo creo que es cierto, como ha dicho Antonio, que la data aporta un valor innegable, pero también yo creo que nos estamos olvidando algunas cosas básicas del marketing que todos aprendimos en escuelas de negocio o en nuestros trabajos, y que yo quería ponerlas en valor. La primera es que la creatividad importa, ¿vale? Esto ha enseñado Antonio este gráfico anteriormente, pero no lo ha explicado del todo. Esto es un estudio de Nielsen en Estados Unidos. Nielsen tiene un panel de audiencia, de audiometría de internet y de tele y un panel de compra, y lo que ha visto es cómo influye la creatividad, la marca y los medios a la hora de generar ventas en campañas multimedia, y esto se ha hecho para 500 campañas en Estados Unidos. Y lo que se ha visto es que hay una diferencia clara entre lo que es el contexto tele y el contexto digital. Y en el contexto digital, el influjo de la creatividad es mucho más importante. Y si lo pensáis, es muy sencillo. Al final la televisión es un medio, pero digital es un mundo. Es el mundo online. Entonces, la variedad de formatos, de plataformas, de formas de consumir, de formas de recepcionar la información en esos medios, hace que el realmente tenerlo en cuenta la tecnología para desarrollar mejor creatividad es fundamental. La segunda parte, y está un poco relacionado con esta, es que el contexto importa. Esto es un estudio de Kantar sobre la eficacia del vídeo y hablaba de que una campaña que esté bien integrada con el resto de medios puede aportar hasta un 31% más de brand equity, y que si además está bien adaptada al contexto digital en el que va a correr, puede duplicar esa cifra. Entonces, en ese sentido, reivindicando creatividad y reivindicando el contexto, hemos trabajado en TITS en los últimos años, ¿de acuerdo? Nosotros empezamos en 2013 a servir contenido vídeo en, digamos, en las páginas de los publishers, en los sites de los publishers, y nos hemos hartado de evangelizar al sector sobre la necesidad de adaptar la creatividad al entorno donde va a servirse, que en este caso es el móvil. Y como no nos hacían mucho caso, siempre había alguna razón poderosísima por la cual no se podía hacer, decidimos que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña, y creamos nuestro propio departamento creativo que se llama TITS Studio, y lanzamos una herramienta de testado de contenidos que se llama TITS Creative Lab. Gracias a esas dos opciones o esas dos áreas de negocio que hemos creado, hemos podido optimizar más de 40.000 creatividades en los últimos 5 años, ¿vale?
Y además, lo que hemos testado es más de 150 campañas con contenidos para ver cómo funcionaban y de qué manera podíamos nosotros mejorar su impacto y destacarlas en el contexto móvil. ¿De acuerdo? Parte de lo que voy a contar en los próximos minutos es una combinación de estudios de terceros con estudios de Teach que nos permiten dar un poquito de luz en tres áreas, ¿vale? Tres áreas que yo creo son fundamentales. Nosotros creemos que el impacto en medios depende de tres cosas: la cobertura, el contexto y el anuncio. La cobertura es poner el anuncio delante de la gente que lo tiene que ver. El contexto es dónde se va a servir y cuál es el tipo de contenido que va a estar al lado. Y el anuncio es el mensaje que nosotros queremos capturar. Dentro del contexto vamos a analizar cómo influye el consumo en la plataforma y el contenido al lado del cual está. Y dentro del anuncio es cómo de importante es el sonido en un mundo donde cada vez más la publicidad se sirve sin sonido, y cómo de importante es la experiencia con la marca dentro de un móvil, que es un dispositivo que permite gran versatilidad. Vamos a empezar con el vídeo. La realidad es que César Alonso antes nos decía que él quería una única métrica para vídeo, como si fuera la tele, y me da pena decirle que probablemente es un deseo, pero a lo mejor no es una realidad que podemos hacer si realmente queremos profundizar. ¿Por qué? Porque tenemos dos mundos muy distintos. Por un lado tenemos el universo in-stream, representado por YouTube, en donde vemos el pre-roll, ¿vale? Que es un contenido que se sirve antes del vídeo que yo quiero ver como usuario, y luego está el outstream, que puede tener, digamos, dos contextos. Un contexto de contenido de usuario, como es el de Facebook, donde me aparece un vídeo entre un montón de fotos, o el in-read, que es publicidad nativa dentro de un publisher, donde según yo voy leyendo, digamos, me aparece un anuncio en vídeo que en ambos casos yo puedo elegir, pues, interactuar con el anuncio o no, o seguir leyendo lo que estaba leyendo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la experiencia de estos dos mundos tan distintos? Os voy a poner un pequeño vídeo que lo muestra, digamos, un análisis de laboratorio que hicimos y ver digamos, la distinta forma y el heatmap que se genera por parte de los usuarios en la experiencia. Como veis aquí, esto es un formato de Teach, la gente está leyendo, te muestra un poco el heatmap, dónde está poniendo atención. Esto es el formato de Facebook, realmente aquí está leyendo y está pasando más tiempo. Ahora veis, va a pasar las fotos y va a ir más rápido. Y aquí, en el caso de YouTube, que también se estaba mostrando, el heatmap se divide entre el contenido y digamos, el botón de saltar, ¿vale? Y este es un poco el contexto en el que opera Teach. ¿Veis? Aquí está leyendo, está haciendo un scroll más o menos en relación con la velocidad a la que puede uno absorber la información, ¿vale? Y aquí está siendo expuesta a la publicidad, que decide en este caso saltarla, ¿vale? Bueno, pues hasta ahí es una experiencia. ¿Cómo digamos, se podría ver desde un punto de vista de marketing? En el caso de Facebook hay una atención máxima al inicio de la sesión para ver un poco qué es lo que hay, y a partir de ahí se acelera el scroll tras los primeros posts, y la exposición máxima, la experiencia media, digamos, que se genera es de 1 a 1,5 segundos por vídeo, o sea, anuncio de vídeo. En nuestro caso, como es en Teach, el titular de la entradilla trae al usuario. La velocidad de lectura permite que la media de exposición al anuncio sea de unos 4 segundos, y el artículo suele mantener la atención hasta el final, ¿vale? Y finalmente está YouTube. YouTube tiene el botón de skip de 5 segundos y la atención se distribuye entre el anuncio, la descripción del vídeo y el botón de skip, con una exposición mínima de 5 segundos en el caso de TrueView. Entonces, son tres universos muy distintos, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque evidentemente parecería aquí, de las métricas que nosotros hemos sacado de marca, que la notoriedad espontánea en cada caso es parecida, ¿vale? Yo no voy a decir que somos mucho mejores, voy a decir que tenemos resultados parecidos, ¿vale? Segundo, que la notoriedad de la marca, esta era la notoriedad de anuncio, la notoriedad de la marca es parecida, un poquito más aquí, y luego la importancia es cuántos han visto el anuncio hasta el final, ¿vale? Esa métrica al final determina, casi siempre el tiempo de exposición determina la capacidad de recordar el anuncio. Aquí no os puedo poner el análisis de la nube de tags que sacamos como resultado de esto, pero lo que sí os puedo decir es que la profundidad
de captación del mensaje por usuario, en este caso fue mucho mayor que aquí. Al final, si yo tengo un segundo y medio, digamos, de experiencia o de interacción con el anuncio, es muy difícil que memorice más allá de qué marca era la que me estaba sirviendo el anuncio. Entonces, ¿cómo podemos operar desde un punto de vista creativo en un universo en el que tenemos muy pocos segundos para enganchar? Pues desde nuestro punto de vista hay formas sencillas. Podemos enmarcar, digamos, nuestro anuncio de vídeo, que muchas veces nos llega el anuncio de tele directamente, y lo enmarcamos con un packshot y digamos, el logo de la marca. O le podemos añadir también un call to action, ¿vale? Y darle un contexto que realmente permita al usuario que está navegando en un contenido el identificar rápidamente si este anuncio es relevante para ellos. Porque yo os digo, si yo veo este primer frame, ese primer plano, que tengo 1 segundo y medio, 2 segundos para enganchar, probablemente esto no voy a saber si esto es relevante para mí o no. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Vale? Vamos a pasar al contexto. El contexto, a mí siempre digo que en digital hoy parece solo que importa la audiencia, ¿no? Y entonces, si fuera así, cuando estoy con una marca de alcoholes o de bebidas, siempre digo, oye, pues tenéis un sitio fantástico donde tenéis a la audiencia súper segmentada en el punto de venta y con muy baja saturación publicitaria. Y me dicen, ¿cuál es ese sitio para estar ahí? Y digo, pues mira, este podéis estar en el cuarto de baño y seguro que vosotros vais a poder notar lo bueno que es estar ahí para generar ventas. Entonces me dicen, no, porque yo no quiero que mi marca esté en el cuarto de baño. Y digo, pues ese es el problema, que cuando piensas solo en audiencia no estás pensando en el contexto ni en el, digamos, en el humor que uno está para recibir los mensajes, ¿vale? ¿Qué pasa cuando medimos la diferencia entre poner la marca en un contexto de contenido profesional de Premium Publisher o en un contexto que no sea así? Pues un estudio hecho por Comscore en Estados Unidos, que se llama The Halo Effect, demostró que el brand lift en las campañas que midieron era mucho mayor en los Premium Publishers que en los non-Premium Publishers. ¿Y por qué era esto? Pues mirad, es una cosa muy sencilla. Igual que cuando vemos un anuncio aquí, las marcas de cosmética se dan cuenta de que les impacta positivamente en las ventas, en la percepción de marca, lo mismo ocurre en el medio digital. Y de hecho, si medimos los 3 pasos del funnel, la notoriedad mejora un poco más y también la intención de compra, pero donde realmente impacta de forma brutal el contexto es en la consideración, que es en la forma en que yo percibo si esta es una marca para mí, porque está en mi entorno, en el entorno en el que yo confío, el entorno al que yo soy fiel, el entorno de contenido. Y luego, como decía antes, es una cuestión de confianza. Si vemos aquí la confianza que genera cada medio, del mismo estudio decía que la televisión aporta mucha confianza, pero luego está seguido de las publicaciones online. Si veis aquí, el contenido de usuario queda muy por detrás en la generación de confianza, en un entorno en el que yo quiero que mi marca destaque y genere un alto nivel de consideración. ¿Qué podemos hacer? Pues evidentemente, si yo sé dónde va a salir mi creatividad, soy capaz de hacer cosas, digamos, más impactantes, de manera que mi mensaje llegue de una manera más interesante y relevante para el usuario. El sonido. El sonido es una de las preguntas que me hace mucha gente. Oye, pero es que al final, joder, si estoy en un contexto de publisher donde el anuncio corre sin sonido, claro, pues es que no sé si esto es muy interesante. Siempre digo, me parece una buena pregunta porque es fundamental saberlo. De hecho, te diría que la verdad es que sin sonido es the new normal. O sea, si lo veis, esto es un estudio hecho en Estados Unidos, que es la probabilidad de que se vea un anuncio sin sonido en determinados entornos. En Facebook, muy alta. En YouTube hay mucha gente que pone mute cuando salta el anuncio, ¿vale? Y en el entorno de publisher, pues depende un poco de Estados Unidos o de Inglaterra, pero vamos, en general, bastante alto. Es decir, este es el contexto en el que operamos. Entonces, aquí lo importante no es si opera con sonido o sin sonido, sino si podemos hacer algo. Nosotros teníamos 3 hipótesis sobre el rol del sonido. La primera es que no hay diferencia. Oye, en publicidad, yo recuerdo cuando trabajaba en Johnson & Johnson que la primera cosa que me dijo mi jefa, que venía de Procter, me dijo, oye, los anuncios hay que verlos sin sonido para poder evaluarlos. Y si sin sonido lo entiendes, es que el anuncio es bueno. Si necesitas el voiceover, tenemos un problema, ¿vale? Lo segundo es que el sonido aporta mucho, pero se puede resolver. Y el tercero es que el sonido es absolutamente clave. Nosotros pensamos que esto iba a ser una pequeña parte, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hemos descubierto en los test que hemos hecho? Pues hemos testado 17 anuncios con facial coding, que es digamos, una herramienta de reconocimiento facial que utilizamos con la empresa Realize en colaboración con Millward Brown, y es un estudio que hemos hecho en LATAM, ¿vale?
Os voy a poner un pequeño vídeo donde muestra cómo funciona. When people watch video at home or on the move, we collect their subconscious emotional responses by simply sharing their webcam. Test any demographic, anywhere in the world, and get insights from all of those responses in one simple dashboard. You can see, second by second, exactly how your audience feels about your video content. Whether it's a single video or entire campaign, you can view the highs and lows of your content's performance. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que buscamos con esto? Realmente testar y entender si la eficacia del anuncio a la hora de comunicar pierde o no con sonido o sin sonido, y si hay algo que podamos hacer para compensar esa ausencia de sonido. ¿Cómo podemos optimizar la creatividad para adaptarla a ese contexto? Pues lo que primero es que si viendo el Average Emotion Score que nos da la herramienta Realize, vemos que la diferencia entre ambos no es muy grande, es como de un 13%. Eso es lo primero que nos sorprendió. Lo segundo es que los anuncios optimizados conseguíamos ser capaces de incluso mejorar el original de vídeo con sonido, ¿vale? Y os preguntaréis cómo lo hacíamos, y me parece una buena pregunta. Hay muchas formas. La más obvia es con cartelas, subtítulos y overlays. Aquí veis un anuncio que tenía un sonido de un bebé, y lo que fuimos poniendo es añadiéndole elementos, digamos, de cartelas o subtítulos para que se entendiese. ¿Ok? Aquí también lo veis. Aquí hay... Este realmente se corre sin sonido, pero lo estamos viendo con los subtítulos. Aquí veis que el contexto está enmarcado ya con el packshot y le añadimos un poco las cartelas para que funcione. ¿Okay? ¿Qué es lo que hemos conseguido, digamos, en qué se desglosa el Emotion Score que hemos visto antes? Aquí vemos cómo mejora la memorability, digamos, la pieza optimizada sin sonido versus la pieza con sonido, cómo mejora la capacidad cómo la capacidad de conversión es similar y cómo mejora el branding. Lo que baja es el enjoyment, lo cual tiene sentido, porque es cierto que el sonido le añade un elemento de diversión, ¿vale? Pero en cuanto a la comprensión del mensaje, podemos lograr empatar a la versión con sonido en la mayor parte de los casos. Y una cosa curiosa, a los millennials les gustaba más sin sonido que con sonido. Ellos operan con otras dimensiones, no vienen de nuestro entorno analógico. Finalmente voy a hablar de la experiencia. La experiencia importa en un contexto en que los usuarios nos hemos convertido en gente muy bipolar. La experiencia o es muy buena o es muy mala. No hay un intermedio. Entonces, ¿cómo podemos generar una experiencia de marca realmente chula? Pues mirad, el display y los banners han sido una categoría que se ha visto, entre comillas, muy prostituida, y en parte la respuesta directa acaba un poco con la imagen de muchas marcas debido al retargeting agresivo. ¿De acuerdo? Es como un vendedor que te persigue por la calle. Nosotros pensamos que había una gran forma de aprovechar esto para crear experiencias en un contexto de publisher premium. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos creado formatos nuevos. Aquí tenemos uno que es el Enrich Flow, donde veis que la forma de hacer scroll va a permitir que el usuario domine la experiencia. Aquí veis que el vaso se llena en función de cómo bajas el scroll, lo cual le llama mucho la atención al usuario. La segunda, que veis aquí dos piezas. Esto es un Cinemagraph, donde hay un pequeño efecto que hace que se mueva, da una experiencia. O aquí es un efecto similar a este, en el que según se mueve un poquito el teléfono, digamos, vas creando una experiencia, un pequeño juego donde el producto es el rey, es el héroe de la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido como resultado de eso? Que el banner, además de darnos unos buenos resultados de brand favorability, intención de compra, recuerdo del anuncio, es decir, ha mejorado mucho las métricas de marca con respecto a otras piezas de display. Lo más importante para mí es que la percepción de la marca es más innovadora, más moderna, más atractiva, y perciben que la marca destaca de sus otros formatos. Es decir, hay formas de trabajar con la experiencia para que el usuario aproveche y disfrute de la marca de una manera nueva. Para terminar, adaptar la creatividad para digital es clave si queremos realmente vender más, como decía Antonio. Lo primero es que no todo el vídeo es igual, que tenemos que optimizar en función de dónde lo sirvamos. El segundo es que el contexto importa, que es bueno aprovechar
el contexto para potenciar la marca. Que el sonido importa, pero a veces. Que la creatividad puede compensarlo. Y finalmente, que la experiencia es muy importante y que podemos generar oportunidades de jugar con la marca de manera sencilla utilizando formatos realmente rompedores. Me gustaría terminar con un mensaje. Para mí storytelling son dos palabras. Story, que es lo que yo quiero contar, y telling, cómo lo cuento. Mi mujer me dice que yo los chistes los cuento muy mal. El chiste es bueno, pero no sé contarlo. Y en digital, cada vez más, el chiste depende de cómo entiendes la tecnología y la incorporas en el proceso creativo desde el principio, ¿vale? Entonces, yo lo que os invito es a que en el entorno en el que estéis siempre busquéis que la gente de digital o la gente, digamos, creativa esté lo más junta posible para aprovechar las sinergias que se producen entre ambas partes. Y finalmente, nosotros seguimos trabajando e investigando para saber cómo podemos mejorar la creatividad en el móvil, cómo podemos ayudar a vender más gracias a utilizar mejor la creatividad. Y nos encantaría que nos acompañáis en esta aventura. Por lo tanto, si tenéis alguna marca, algún cliente que realmente le preocupan las mismas cosas que he tratado hoy aquí, estoy encantado de comunicarme con vosotros y ver de qué manera os podemos ayudar. Con lo cual, ahí os lanzo el guante. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente